De vez en cuando detenemos el tiempo y nos ponemos a conversar. Aquí estamos en la programación de Radio File en www.radiofile.com.ar. Desde Buenos Aires al mundo detenemos un ratito el tiempo, ida y vuelta. Los tiempos para nosotros son clave porque jugamos mucho con ir hacia atrás, esta programación retroactual que les proponemos permanentemente, buscar los orígenes, saber de dónde vienen las cosas, pero de tanto en tanto, decía yo, detenemos el tiempo, nos situamos en el tiempo presente y tenemos alguna conversación interesante, y este es el caso, por supuesto. Vamos a estar hablando del cambio, de un cambio que parece que tiene que tener o que es propicio que tenga grados de creatividad, ¿sí? Y esto lo vamos a hablar con una especialista. Se trata de Hilda Cañeque, es licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología. Bueno, lleva más de 35 años dedicados a la docencia, a la investigación, al entrenamiento en creatividad de liderazgo en la Argentina. Esto parece relacionado en principio a la empresa, pero también realiza coaching personal. Recién decía yo, uno de los temas centrales es el cambio y lo vamos a conversar con Hilda. Me da muchísimo gusto saludarte, Hilda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por llamarme. Bueno, a ver, ahí ya hice un planteo porque en verdad también nos vamos a estar basando en esta última publicación tuya, que son 8 claves para el cambio creativo en la empresa y en la vida. ¿Por qué pensás en el cambio? Estamos en un tiempo particular, ¿no? A nivel humanidad, atravesados por una pandemia, con ciertas urgencias. ¿Por qué pensás este concepto de cambio? Bueno, en realidad hace ya muchos años, mucho antes de la pandemia, la globalización y en un avance aceleradísimo, la tecnología todavía mucho más rápido que la globalización, nos estaba introduciendo en un cambio para el que no estábamos preparados. Hacia eso le sumamos la pandemia. Nos exigió aprender la bisagra del cambio. Eso tiene un método, eso tiene pasos, pero en un mundo estable ni nosotros ni nadie practicaba esto. Entonces tuvimos que salir a enseñarlo en forma muy rápida. Granica se alió con esta propuesta y sacó esta obra que nos ha dado enormes satisfacciones. Yo he escrito varios libros, pero este me da una alegría muy grande porque mucha gente dice, lo tengo en la mesa de luz, y cuando tengo una dificultad voy, y la página donde lo abro te da una guía. El cambio hoy es clave, y sobre todo el cambio rápido. Fíjate, por ejemplo, en Sudáfrica, las 2 principales aerolíneas, a 1 mes y medio o 2 de la pandemia, sacaron los asientos y usaron los aviones de carga en lugar de pasajeros. Claro. Por ejemplo, yo tengo clientes que tenían que tienen tiendas de electrodomésticos, cadenas de tiendas de electrodomésticos, y el mercado estaba dando que lo que se vendían eran colchones, y vendieron hasta sus departamentos para comprar depósitos y colocar los colchones, y eso fue de un rendimiento altísimo, y colchones de alta calidad. Había que estudiar todo esto. Claro, entiendo. Y hay personas que no lo pueden hacer. En todas las prácticas de la sociedad realmente nos hemos tenido que adaptar a cambios, y con mucha urgencia. La educación ha sufrido cambios muy notables, ¿no? Los webinars, las clases por Zoom, los chicos a distancia, los docentes reorganizando sus planes de estudios y sus formas, sus metodologías, sus didácticas, su pedagogía. Bueno, ¿y cómo encontrás a la sociedad, puntualmente la Argentina, si querés hacer un contraste con el mundo, respecto de este sacudón y esta necesidad de cambio? Yo creo que tengo colegas en muchos países y estoy comunicada casi semanalmente con ellos. El cimbronazo fue para todos. Obviamente la diferencia de países desarrollados y no desarrollados. Y
y el cambio fue para los niños, para los ancianos, para los médicos, para los líderes. Todavía no tenemos los líderes formados para afrontar semejante desafío. Y esto es lo común en todos los países y que, bueno, es lo que no hace que no veamos todavía la luz en el camino, porque los líderes no tenían esta formación que requiere semejante disrupción en el sistema, ¿no? Empecemos por los líderes escolares. Hubo una enorme diferencia entre unos directores y otros con respecto a cómo entablaron el tema de los niños y las escuelas. Hubo directores donde siguen aplicando los sistemas igual que si estuvieran en el aula, y hubo directores que en lugar de eso o modificando eso, hicieron que los chicos se comunicaran con chicos de otros países, hicieran grupos y les preguntaran cómo estaban sus abuelos, sus papás, jugaran en 45 pantallas en simultánea. Dependió mucho de esto que te estaba diciendo, de quién tenía la bisagra del cambio rápido. Claro, pero también ahí hay que pensar las características de cada país, es decir, países muy desarrollados, muy tecnologizados y países con carencias, por ejemplo, en el acceso a la tecnología, ¿no? Verdaderamente es parte de la descripción que tenemos que hacer de nuestro país, donde hay familias que tienen, un teléfono celular, una PC con suerte y algunos no tienen ni una, ¿no es cierto? Por supuesto, pero te quería decir en cuanto al liderazgo, ¿no? Hubo líderes que actuaron con más velocidad, que actuaron con una visión global más amplia. Todo esto está en el libro. En el libro están las 8 competencias que se necesitan para hacer un cambio. Por eso es que en este momento está resultando la obra de tanta utilidad, porque cada competencia plantea un método. Para resolver problemas está un método muy fácil. Para resolver conflictos hay también un método. Para negociar hay un método. Y esto es lo que nos faltaba practicar, porque los métodos son más antiguos que la vida misma. Pero en una sociedad estable no sabíamos que de la noche a la mañana hay que irse a vivir a otro lugar. Bueno, quienes puedan leer el libro van a tener en detalle, digamos, el recorrido de ese método, para quienes participen de nuestro sorteo que vamos a estar haciendo también, pero quiero que nos aportes ahora para nuestra audiencia en qué consiste un poco ese método, con qué elementos trabajás como para que, digamos, conformar estas claves. Hablas de claves y elegís 8. ¿8 es azaroso o lo elegís deliberadamente? No, le dimos muchísimas vueltas esto, hasta llegar a cuáles serían las 8 competencias claves para poder hacer un cambio. Y cada competencia tiene su método, cada competencia. Y está el gráfico del método y también está toda la explicación. Y a ver, decinos un poquito, presentanos un poco cuáles son esas competencias. ¿Cómo no? Bueno, primero... la primera forma de aproximarse al tema del cambio es algunos tips que están planteados, como tolerar la ambigüedad, tolerar la incertidumbre, hacer planes, como 5 o 6 tips como para que las personas vayan introduciéndose en qué es necesario para hacer un cambio, respetar las disconformidades que uno siente, varios tips. De ahí pasamos a cuáles serían los procesos claves de un cambio. Y bueno, para poder hacer un cambio hay que respetar la fluidez, es decir, poder dejarse ir en la vida sin demasiada pregunta, respetar las metáforas, respetar las intuiciones, las señales que van apareciendo en el camino, por ejemplo, de la disconformidad. Por ejemplo, una persona me plantea el otro día, un gerente, una enorme disconformidad con la empresa donde está, y antes de las 48 horas se incendió la parte principal de la empresa. Entonces él me dice, ¿y esto qué quiere decir? Y bueno, lo tenemos que dejar ese dato para ver cómo lo podemos relacionar con otros datos, cómo se puede procesar con otros datos. También es muy importante la flexibilidad.
La flexibilidad viene de que la persona tenga visión global de lo que le va pasando. No piense solo que su problema es con su marido, sino que piense también si ese problema se le da con el hijo, con el gerente al cual responde. Es decir, tener una visión más global, qué piensa ella, qué piensa el marido del problema, y ser flexible, no tener puntos fijos en la vida, no usar sesgos para analizar la realidad que se nos presenta todos los días, no partirla, sino verla como una unidad. Y después también, una cosa que nosotros tenemos mucha dificultad, los argentinos, que es tener racionalidad para hacer un cambio. A ver, saber hacer un plan, marcar un rumbo, evaluar una situación, hacer un diagnóstico. Ahora, esta última parte que señalás, digamos, parece más de un esquema de trabajo y en condiciones, bueno, entre comillas, ¿no?, normales o de cierta normalidad. Pensaba en toda la descripción que hiciste anteriormente y tengo para decirte o para trasladarte la inquietud de, hay mucha gente atemorizada, hay mucha gente con baja autoestima, hay mucha gente, digamos, a partir de los encierros, del ensimismamiento, a partir de un momento y una etapa reflexiva. Dominar todo eso no parece ser tarea sencilla. Por supuesto. Por eso el libro es tan importante, porque te da todas las pistas para salir de eso. Si vos sabés resolver un problema, que es la competencia que sigue a la primera que traté de explicar, que son cuáles son los 3 procesos fundamentales para hacer un cambio, la otra competencia es saber resolver problemas. Hay muy pocos problemas que no se puedan resolver. En ese caso hay que abandonar el problema. Pero para resolverlo, desde los egipcios hasta hoy, hay un método que tiene pasos. Entonces, si uno va siguiendo los pasos, va a resolver el problema eficazmente. Si uno se deja invadir por la parte de la confusión, de la angustia, todo lo demás, y no va al método, va a aumentar la intensidad del problema. La otra competencia es establecer y mantener contactos. Esto es muy importante y hoy que es clave. Seguramente van a ser virtuales en este momento. Seguro, pero ¿y son suficientes? ¿Son suficientes esos contactos, aunque tengan, digamos, como condición la virtualidad? No entendí la pregunta. Digo que si son efectivos, si son suficientes esos contactos, aunque mantengamos la virtualidad, porque la presencialidad está muy recortada y muy hacia los grupos burbujas, digamos, ¿no? Son imprescindibles. La información más clara hoy viene por el mundo de los contactos. Entonces, para un gerente es imprescindible que se haga los contactos. Para una mamá que está con su hijo en la escuela es imprescindible que haga los contactos. Para un médico que todavía no tiene o sí tiene la información sobre determinada problemática de la salud, es imprescindible que tenga los contactos. Hoy es digamos, el ABC de la salida de la crisis. Para tener los contactos, hay gente que estaba preparada y hay gente que le cuesta un montón llamar al amigo que no lo está llamando de hace un mes. Llamar al hijo. Realmente eso cambió, esas modalidades también fueron parte de volvernos hacia adentro, más allá de no poder visitarse de familia a familia y otros grupos con los cuales uno socializa, también a veces la propia comunicación, si bien la tecnología nos facilitó, digamos, gran cantidad de medios para comunicarnos, cada vez nos comunicamos menos, nos escuchamos menos, me parece a mí, ¿no? Sí, claro. Por eso hay que acentuar esta competencia, hay que trabajar mucho. Mira, yo trabajo con gerentes, es hoy mi cliente más frecuente y es casi te diría un tema central. Porque primero las comunicaciones les cuesta mucho con tanto sistema alinear las comunicaciones. Uno dice una cosa, el otro dice otra.
las reuniones virtuales de los equipos no son lo mismo que en las reuniones presenciales. Claro, lógicamente. El ver a la persona te da el 30% de un diagnóstico. Las reuniones individuales también son difíciles, para algunos difíciles de manejar. Y lo que importa es que estemos comunicados. Claro, sí, veo que todas las empresas han abierto, digamos, una consideración importante a los departamentos de comunicación, ya sea interna y externa. Saber comunicar y saber comunicar al interior de la empresa pasó a ser una necesidad central, ¿no? En las empresas en general. Sí, no, el departamento de recursos humanos pasó a ser la niña bonita de cualquier organización, ¿no? Recursos humanos y comunicación. Yo, digamos, como experta en comunicación, me contacto con algunas empresas y veo que está diferenciado el departamento de comunicación. Me quiero quedar en este concepto de creatividad, Hilda. Estamos hablando con Hilda Cañeque, autora de 8 claves para el cambio creativo. Creatividad, ¿qué implica creatividad? ¿Viene de crear, de una potencialidad que tiene el ser humano, que tenemos todos como seres humanos? Sí, la creatividad es la posibilidad de hacer transformaciones o cambios en cualquier área, en cualquier nivel, en cualquier producto, en cualquier relación humana. La creatividad es eso. Sucede que todos la tenemos, pero también todos tenemos modelos de pensamiento rígido, convicciones, puntos fijos, que es sobre lo que hay que trabajar para poder hacer que fluya esa reserva creativa que se está estimando, según las últimas investigaciones, en que recogemos de 5 o 6 generaciones atrás. Es decir, llevamos adentro cómo resolvía nuestra abuela determinado problema. Pero bueno, la velocidad del mundo que llevamos y otros factores más, que no querría demorarme en eso, hacen que estos modelos, que son generalmente tomados de los primeros 7 años de vida, quedan como marcas y hacen que la persona sesgue la realidad. Y ahí es donde el proceso creativo se para. Por ejemplo, para darte un ejemplo, una clienta mía que tiene un pequeño negocio donde hace cualquier tipo de tapicería y trabaja en los barrios vecinos, el otro día me dice, hay un hot sale, ¿me presento? Y nunca se había presentado. Y me dice, tengo 2 horas para resolverlo. Bueno, en 2 horas tenés que evaluar riesgos, esto. Le di 3 variantes. Y antes de las 2 horas ya se habían anotado. Después le digo, bueno, vamos a evaluar cuántos llamaron. Llamaron 18 personas. Ella tenía miedo a los llamados telefónicos, tenía miedo que se aparecieran en la casa. Y sin embargo tuvo la valentía de afrontar esto, que para ella va a ser su primera experiencia. Y no solo que está teniendo resultados, sino que abrió adentro de ella una puerta que tenía cerrada. Por eso digo, es importantísimo trabajar los miedos, los modelos de pensamiento rígidos, como son convicciones, puntos de vista, y también los miedos que genera esto, que paralizan, ¿no? Seguro. Pienso también en cuanto a la descripción que hicimos en el inicio de un desarrollo tecnológico tan abrumador. Hablamos normalmente de gran velocidad en las comunicaciones, en el desarrollo de la tecnología, y a su vez también hablamos de distracciones. Mi hijo me plantea muchas veces, bueno, mamá, pero cuando vos eras jovencita no tenías tantas distracciones como tengo yo. Él se ve como convocado por todo lo que ofrece la Internet, por ejemplo, ¿no? YouTube y todos los canales que ellos consumen. ¿Eso funcionan como distracciones a la hora de crear o al contrario pueden llegar a potenciar la creatividad? Según las otras actividades que esté haciendo. Pero esos chicos, los que hacen eso y además juegan al fútbol, pintan, se encuentran con los amigos, ven películas y demás, están teniendo un potencial que supera de lejos el de generaciones atrás. Claro. Tienen una capacidad creativa impresionante. Yo lo veo en las empresas. No han dejado de lado otras habilidades, pero en cuanto a la creatividad, bueno, lo que te contaba recién,
mi clienta, fue estimulada por un chico que no tiene 20 años. Claro. A meterse en el hot sale. Él fue que manejó la operación. Es que estos chicos, igual que el mío, de 17, son, digamos, tienen un concepto muy rápido y en todo caso esto que señalabas antes, ser, digamos, habilidosos para absorber el cambio y las nuevas necesidades, ¿no? También, para hacerlo también. Y para hacerlo, lógicamente. Sí, yo creo que por lo menos que trabajo con varios directores de escuela, me están contando las cosas que le están escribiendo los chicos del secundario y te quedás helada. Sí. Te quedás helada porque tienen un nivel altísimo. Esto es porque tienen muchos estímulos y ya te digo, si están 8 horas con todo eso, la creatividad va a bajar. Pero si están en unas horas razonables con la tecnología y entran en otras actividades, no pierden los amigos. Bueno, lo que decíamos recién, la creatividad de estos chicos ha subido mucho más que lo que fueron las generaciones anteriores. Pero también, digo, ¿no? En otros casos, personas un poco más adultas, a lo mejor esta velocidad, estas distracciones, a lo mejor pueden actuar como obstáculos e impedir alcanzar ciertas metas que por ahí no las tienen tan claras o que se pierden en el camino con tanto cambio y tanto movimiento. Y sí, no, lo que decíamos al principio, si no sabes, yo por ejemplo siempre lo cuento en algunas otras veces que me han convocado para que hable del cambio. Yo tengo personas para las que trabajo que tienen más de 75 años y tienen escalera en la casa y hablan de hace 6 años que van a cambiar la casa, que van a organizarla de otra manera, que van a poner los dormitorios abajo, que van a vender la casa, que van a alquilar la casa, y no pueden hacer nada. No lo hacen. Porque lo que dice Peter Drucker en uno de sus libros, él fue el más importante gurú empresarial que existió hasta el momento. Él decía, lo más difícil y costoso en la vida es evitar que el muerto apeste. Es decir, cuando se está por llevar el muerto, no quieren, pero tienen que soltarlo. Claro. Y él habla de una cosa que sería el abandono organizado. Eso está en el libro también. El abandono organizado sería cómo hay que preparar a la gente para que abandone. Para que abandone lo que debe abandonar. Claro, soltar. No aferrarnos tanto a una fórmula aparentemente conocida, pero que no nos da resultado y de la que no nos podemos despegar, ¿no? Exacto. Puede ser una idea, puede ser una casa, puede ser un dinero, puede ser un hijo, puede ser una relación tóxica. Claro, lógicamente. Bueno, verdaderamente interesante y esto atraviesa a las personas en todas sus facetas, así que, bueno, recomendamos obviamente la lectura, 8 claves para el cambio creativo en la empresa y en la vida. Hilda Cañeque. Te agradecemos mucho, no sé si quieres dejarle un mensaje, en todo caso, en lo posible, optimista, a quienes sean tus lectores y en este caso a quienes nos estén escuchando en la radio. Yo había preparado 4 preguntas para el que estaba escuchando. A ver. Y tenga una disconformidad o necesita hacer un cambio. La primera pregunta sería, ¿qué necesito cambiar? La otra pregunta sería, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? La otra pregunta que es importantísima es, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque ya ves lo que te digo, que hace 7 años que están por alquilar la casa. Sí. ¿Cuándo lo pone? Siempre hay que ponerle fecha a un cambio. Y la otra pregunta muy importante, que sería la cuarta, sería, ¿qué necesito hoy para hacer un cambio? Bien, las voy a repetir. Y me parece que nos deja una tareita, en todo caso, a todos, ¿no? A los oyentes, a los seguidores y a nosotros. ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? Poniéndole fecha, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Y qué necesito hoy para hacer ese cambio? Buenísimo.
Claro, pensar en los recursos y en todo caso reunir esos recursos para no poner más excusas y que nos sigan pasando de a 7, de a 10 o de a 12 años, ¿no? Para hacer un cambio. Bueno, realmente un gusto charlar con vos, Hilda. Te agradecemos los aportes y bueno, también invitamos a que se sumen a nuestras redes, que allí vamos a estar proponiendo el sorteo de 2 publicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto saludarte. Hilda Cañeque, licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología, autora de esta publicación que estamos comentando hoy y bueno, con muchísimos años de trabajo en lo que tiene que ver con creatividad y liderazgo en la Argentina. Seguimos en nuestra programación de Radio File. No te olvides de seguirnos en las redes. Radio File. Aire. Online.